Ya, pues bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y muy bien, pues este es el título. Bueno, descomposición. Bueno, resumido. Bueno, el título resumido. Bien, esto es trabajo conjunto con Indranil Biswas y Kyung-Seok Lee. Pero está muy influenciado con conversaciones que empezamos a tener con Narasimhan y está muy inspirado el trabajo que hicimos con ideas que él nos ha ido dando y que ahora explicaré. Entonces voy a empezar primero hablando sobre las descomposiciones semiortogonales de la categoría derivada para un poco poner las cosas en contexto. Entonces empiezo con un teorema de Gabriel que dice que, bueno, voy a trabajar siempre por comodidad con variedades proyectivas lisas sobre los números complejos. Por supuesto, esto se podrá hacer en más generalidad, pero para evitar problemas técnicos. Entonces, el teorema de Gabriel dice que si X e Y son variedades proyectivas lisas, entonces son isomorfas si y solo si la categoría de haces coherentes en X es equivalente a la categoría de haces coherentes en Y. Es decir, que podemos recuperar una variedad proyectiva lisa de su categoría de haces coherentes. Bien, otro objeto que podemos considerar es la categoría derivada de haces coherentes en X. Más exactamente es cuando escribo, bueno, lo voy a poner ahora. Entonces ahí voy a poner dos teoremas. Uno de Mukai que dice que si A es una variedad abeliana, A gorro será su dual. Entonces, la categoría derivada acotada de haces coherentes en A, esto para simplificar a partir de ahora voy a usar esta notación, esta es definición. Entonces, el teorema es que la categoría derivada de A es equivalente a la categoría derivada del dual. Pero, por supuesto, observación, puede ocurrir que A no sea isomorfa a su dual. Entonces esto contrasta con el teorema anterior, o sea, existen variedades Existen variedades que no son isomorfas, pero que sus categorías derivadas son equivalentes. Entonces la categoría derivada tiene un poco menos de información que la categoría coherente, en el sentido de que no siempre vamos a poder recuperar la variedad. Entonces es interesante el tratar de estudiar las categorías derivadas y entender qué información guardan sobre la variedad. En el otro sentido tenemos el teorema de Bondal-Orlov, que nos dice situaciones en las que sí que podemos recuperar la variedad. Entonces el teorema dice que si X es proyectivo liso,
con el canónico amplio o antiamplio, es decir, que el inverso sea amplio, entonces bueno, X e Y los dos son isomorfas si y solo si las categorías derivadas son equivalentes. No estoy seguro, por seguridad voy a poner la fórmula. Sí, sí, vale, entonces valdría con... muy bien, entonces simplemente algunas observaciones. Entonces, ¿qué tipo de información podemos recuperar si tenemos dos variedades proyectivas lisas y sabemos que sus categorías son equivalentes? Pues de aquí podemos obtener, por ejemplo, que la dimensión es la misma, que la dimensión de Kodaira es igual, que el grupo de Grothendieck, el K0, también son iguales. Hay varias cosas que podemos recuperar. Y por terminar de dar así un poco de resultados generales sobre este tipo sobre las categorías derivadas, simplemente el mencionar muy de pasada que el estudio de las categorías derivadas se ha encontrado que está relacionado con el programa mínimo del Minimal Model Program. Sí. Dicho así muy rápido, este programa es la generalización a dimensión superior de la clasificación de superficies de Enriques. Entonces, el primer paso en la clasificación de Enriques es, dada una superficie, obtener una superficie minimal, lo más sencilla posible birracional, y se hace pues, implotando las curvas racionales, las curvas -1. Entonces, en el programa minimal es mucho más complicado, pero bueno, la primera idea es lo mismo. Haciendo una operación que se llama flip, se van simplificando las... Esto es un flip, que no voy a definir qué es porque no lo voy a necesitar. Es una aplicación birracional en el que geométricamente uno va simplificando la variedad y se encuentra que la categoría derivada del x2 es más pequeña, o sea, está dentro de la categoría derivada de x1. Entonces, la simplificación geométrica se traduce en una simplificación de la categoría en un cierto sentido. Y por otra parte, cuando tenemos un flop que relaciona dos objetos, ahí ya las categorías derivadas no cambian. Muy bien, entonces eso, simplemente unos cuantos resultados para motivar el tema. Bien, entonces ahora la definición. Una descomposición semi-ortogonal de una categoría triangulada, bueno, es un par de subcategorías trianguladas
se escribe de esta manera, tal es que se cumple lo primero, que los homomorfismos de B a A son 0, donde B es un elemento de un objeto de B y A es un objeto de A. Y A y B, los dos, ambos generan T. O sea, la categoría triangulada, la mínima que contiene a estas dos categorías trianguladas, es todo T. Entonces, el semi-ortogonal se refiere a que nada más exigimos esta condición en una dirección, no en la otra. Y bueno, por supuesto hay una generalización. Podemos tener un conjunto finito de categorías derivadas. No voy a poner cuál es la generalización porque es obvia, simplemente que no hay flechas yendo de una categoría hacia la izquierda y que todas ellas generan T. Entonces es interesante el estudiar, dada una categoría, estudiar sus descomposiciones, porque entonces rompemos la categoría derivada, en general la categoría triangulada, la rompemos en categorías más pequeñas, en piezas que podemos intentar entender individualmente y después recombinarlas. Por ejemplo, tenemos el teorema de Beilinson, que dice que la categoría derivada del espacio proyectivo admite una descomposición, bueno, a veces uso el triángulo, a veces el paréntesis, pero es hasta ON. Aquí la notación es la siguiente. Esto, por supuesto, es un objeto, este es el fibrado de línea, O1 o N. Estos son objetos de la categoría de haces coherentes, por supuesto. Entonces, cuando escribo un objeto de la categoría coherente, aquí lo que estoy entendiendo es la categoría triangulada dentro de la categoría derivada de Pn generada por ese objeto. ¿La generada por él es algo más que sumas directas y productos tensoriales? No, productos tensoriales no. Puedo hacer sumas directas y shifts, y desplazamientos. O sea, los objetos de la categoría derivada de X son complejos. E1, E2, E3, donde E sub I son elementos de la categoría derivada, y entonces la traslación es simplemente trasladar todo esto. Entonces aquí, por ejemplo, por ponerlo un poco más explícito, aquí lo que tendríamos serían el O1. Sí. O sea, cada una de estas solamente involucraría el O1, digamos, y después lo puedo desplazar y hacer sumas directas. Y sumas directas de esas cosas. Sí. Por ejemplo, claro, este resultado así abstracto en teoría de categorías, uno puede después traducirlo y ver que es de esperar un resultado de este tipo, por ejemplo, usando el complejo de Kosul. El complejo de Kosul es un complejo que involucra todos los twists desde O hasta ON-1. Entonces, como ese complejo es exacto, quiere decir que uno de ellos es equivalente al truncado. O sea, si trunco el último, entonces el último, el ON-1, lo puedo generar en la categoría derivada con todos estos de aquí. O sea, este resultado, muchos resultados en la categoría de haces coherentes lo puede reinterpretar y ver que es
en el fondo una reinterpretación de resultados clásicos. Bueno, luego como observación, el que estemos hablando siempre de categorías semi-ortogonales en vez de ortogonales es porque si exijo 0 en las dos direcciones, entonces eso es muy fuerte. Si una categoría derivada de un esquema es... entonces, bueno, la categoría triangulada sería suma directa de dos categorías trianguladas y el esquema sería unión disjunta de los dos esquemas. Entonces, en un esquema conexo nunca voy a tener descomposiciones ortogonales, solamente semi-ortogonales. El depende del orden en que lo cojas. ¿Perdón? La descomposición depende del orden en que lo cojas. Sí. Y luego aquí... O de n o de un n-1, sino... Sí, depende del orden porque, por supuesto, aquí tengo flechas en esta dirección, pero no tengo flechas yendo de un haz a otro más pequeño. Y, de hecho, por ejemplo, otra cosa interesante, o sea, simplemente como observación, si aquí intentara poner o n más 1, sí que va a haber una flecha de aquí a aquí por lo siguiente. Porque, claro, aquí cuando escribo O me estoy refiriendo a la categoría triangulada generada por O. Entonces también tengo que considerar los desplazamientos. Entonces, home, o sea, por ejemplo, sí que hay un ext n de O n más 1 a O, este es diferente de 0, pero el oxt es home de O n más 1 a O desplazado n veces. Entonces, esto de aquí no sería 0. Si no me he equivocado con los desplazamientos, esa es la razón por la que esto, o sea, no solamente sabemos por el complejo de Koszul que esto ya genera Pn, sino sabemos que no lo podemos alargar más porque va a haber morfismos, no va a ser semiortogonal. Entonces, es divertido estos resultados básicos de cohomología, el verlos en esta descomposición semiortogonal. Bueno, una observación es que estas descomposiciones semiortogonales, si uno quiere, a veces se explica que, como observación, es análogo a cuando descomponemos la categoría coherente en haces sin torsión y haces con torsión, porque cualquier haz lo podemos escribir como su parte de torsión, como una extensión entre su parte de torsión y su parte torsión free. Entonces, por supuesto, no hay homomorfismos de los haces de torsión a los haces libres de torsión y cualquier haz se puede poner como extensiones de estos. Entonces, a veces se dice que la descomposición semiortogonal es un análogo de esto de aquí. Pero, Tomás, ¿eso existe? Cuando tienes una descomposición semiortogonal, ¿tienes ese triángulo exacto? Sí, tienes... o sea, sí tienes... ¿Es un par de torsiones la descomposición semiortogonal? Sí. O sea, si es una descomposición semiortogonal de solamente dos objetos, entonces sí, cualquier objeto aparecería en un triángulo donde los otros dos lados están cada uno en una de ellas. Bien, hay otras descomposiciones conocidas. De Kapranov. Estudia las cuádricas. Esta es una cuádrica. Entonces, las cuádricas, según sea n par o impar, admiten dos tipos de descomposiciones. Donde este es un fibrado vectorial, que es el fibrado espinorial.
Ahora ya no es un fibrado de línea, es un fibrado con un rango mayor que 1 y tenemos esta descomposición. Y aquí habría dos objetos que son los dos fibrados espinoriales que hay en el caso. Esto es si n es impar y esto es si n es par. Hay dos fibrados espinoriales, pues aparecen los dos. Otro ejemplo que va a aparecer después de Pondal-Orlov. Supongamos que tenemos xn dentro de Pn más 2, que es la intersección de dos cuádricas. Entonces, dxn es O1 hasta On-2 y después aparece la categoría derivada de haces sobre una curva, cierta curva C. Esta curva C se construye a partir de la intersección de las dos cuádricas. Si tenemos una variedad que es la intersección de dos cuádricas, entonces las dos cuádricas me dan un lápiz de cuádricas. Ese lápiz de cuádricas está parametrizado por un P1. Entonces esas cuádricas, sobre ciertos puntos, las cuádricas van a ser singulares. Entonces, tengo un P1 parametrizando todas las cuádricas. Veo en los puntos donde la cuádrica es singular. Cojo todos esos puntos y ahora hago el recubridor 2a1 ramificado sobre estos puntos. 2a1. Esa es la curva que aparece allí. ¿Es una curva racional? No, es hiperelíptica. Sí, recubridor 2. Sí, hiperelíptica. Vale, otras dos construcciones que estas son de Orlov. Supongamos que tengo un subesquema todo liso, o sea, Y liso, X liso. Entonces, la categoría derivada del blow-up, sí, la categoría derivada del blow-up y esto de aquí es la codimensión de I menos 1 veces. Cuando aquí pongo dx, lo que me refiero es que cojo la categoría derivada de x y por medio de pullback obtengo una categoría aquí arriba. Y estas categorías de aquí, equivalentes a la categoría de I, y son subcategorías de aquí, se obtienen haciendo push forward, pero tensorizando con el fibrado canónico. O sea, aquí tengo I, aquí tengo E. Es la categoría derivada de I. Lo que pasa es que para embeberla allí, primero tomo el pullback, después tensorizo con el normal y luego ya hago push forward. Cada una tensorizando con una potencia del O1. Sí, va desde O1 hasta O, aquí, o sea, O1, 2 o 3, cada una de ellas se tensorizo con uno. Eso es para el blow-up y después tengo sea n más 1 un fibrado vectorial de rango n más 1 sobre x. Considero la proyectivización de n más 1, o sea, esto sería como un espacio proyectivo relativo, digamos. Pues la categoría derivada de esto, pues la fórmula de x de x1 xn. Entonces, de nuevo tengo los twists desde 0 hasta n, y lo que pasa, en vez de tener simplemente la categoría derivada de un punto, pues tengo la categoría derivada de x, que la levanto por medio de pullback. Tenemos una variedad que ha dado mucho juego en geometría, el móduli de espacios vectoriales. Entonces, se plantea el estudiar posibles descomposiciones semiortogonales de esa variedad.
Entonces C va a ser una curva proyectiva lisa sobre C, siempre estoy trabajando sobre C, y entonces M va a ser el espacio de móduli de fibrados vectoriales estables de rango 2, determinante fijo de grado impar. Dentro de todos los espacios de móduli de fibrados vectoriales es el más sencillo que uno puede imaginarse. Rango 2, fijo el determinante, no solamente el grado, sino que fijo el determinante, y pido que el determinante sea impar porque así el grado y el rango es coprimo y es muy sencillo de ver que entonces ya el espacio de móduli de fibrados estables va a ser una variedad proyectiva. Esto es una variedad proyectiva lisa de la dimensión es r cuadrado menos 1, g menos 1, bueno, r sería el rango en general, en este caso es 3g menos 1. Es una variedad Fano de índice 2. Esto quiere decir que o sea, K de M menos 1 es amplio y es isomorfo a bueno, o sea, de hecho el picar de M es igual a Z y K de M menos 1 es el O2. Vale, se me olvidó dar uno de los teoremas generales, pero bueno, simplemente voy a ver el caso particular. Entonces, por ser una variedad Fano de índice 2, o sea, K de menos 1 es amplio, entonces ya sé que de la categoría derivada de M puedo recuperar M. O sea, si tengo curvas diferentes, voy a tener diferentes espacios de móduli y los voy a poder distinguir por su categoría derivada. Pero bueno, eso solo es una observación. Otro resultado que es más relevante ahora es que, bueno, pongo aquí el teorema general. El teorema general me dice que si X es Fano de índice I, entonces existe una descomposición semiortogonal que va hasta I menos 1 y después aquí hay algo que no sé lo que es. Entonces, en particular, o sea, corolario, en el caso de M, la categoría derivada de M admite una descomposición semiortogonal de esta forma. Y esto de aquí no sé lo que es. O sea, es una subcategoría. Entonces, por lo menos, ya lo sé descomponer en dos piezas. Vale, entonces, el primer paso ya propiamente dicho, estudiando el espacio de móduli, es un teorema... Ah, es una categoría que no sé cuál es. Sí, por eso pongo la interrogación. O sea, lo único que sé es, por ser Fano de índice 2, sé que tengo una descomposición en tres piezas. Esta pieza es O, esta pieza es O1 y esta pieza no sé lo que es. Sí, es algo que no sé lo que es. Entonces, el problema ahora es tratar de dividir esta pieza que me queda aquí en piezas más pequeñas que se entiendan geométricamente lo que son. El siguiente paso lo dan Narasimhan y Fonarev Kuznetsov, que es que encuentran la siguiente pieza. Más exactamente, el teorema que demuestran y cómo lo hacen es lo siguiente. Aquí suponen que el género es mayor que 2, pero
Y entonces consideran la transformada de Fourier-Mukai que va de la categoría derivada de C a la categoría derivada del móduli. Esta transformada de Fourier-Mukai, bueno, ya aquí conocéis bien cómo se hace. Como este espacio de móduli admite un fibrado universal, entonces en el producto tengo un fibrado universal, entonces uso ese fibrado universal como núcleo para definir una transformada de Fourier-Mukai, entonces tengo una transformada de aquí a aquí, y lo que demuestran que es o sea, técnicamente fully faithful. O sea, me da la imagen, o sea, me mete la categoría de C como una subcategoría de allí, y de hecho demuestran un poco más, ven que la imagen de lo que obtienen ahí no tiene morfismos a estas dos piezas de aquí, por lo tanto el resultado es que han obtenido una nueva pieza en la descomposición espectral. Este A se descompone como DC más algo más, que todavía no sabemos lo que es. ¿Perdón? Sí. Bueno, no, M depende de C. Sí, o sea, M es el móduli de fibrado sobre la curva C. Entonces, si cojo una curva, entonces su móduli, su M de C, que depende de C, tiene esta descomposición. Bueno, esto está relacionado con lo que dije de las cuádricas. Si el género es exactamente 2, ya Narasimhan y Ramanan demostraron hace mucho tiempo que para género igual a 2, este móduli es la intersección de dos cuádricas en un espacio proyectivo. Entonces, por ser la intersección de dos cuádricas en un espacio proyectivo, antes había una fórmula que me decía cuál era la descomposición espectral. Entonces, para género igual a 2, esto se para aquí. Eso es una observación importante que por lo menos ya para el caso más sencillo de todos de los módulos, por lo menos ahí sé exactamente cuál es la descomposición espectral. Entonces, el argumento es el siguiente. Si el género de C es igual a 2, entonces, bueno, la dimensión de M, que era 3 por G menos 1, pues es 3. Entonces, Ramanan, o Narasimhan y Ramanan, nos dicen que M es la intersección de dos cuádricas en P5, y entonces por el teorema de Bondal-Orlov, esto implica que D de M es O1 y DC. Ya tenemos la descomposición completa. Pero bueno, es usando esta descripción geométrica, no es... Entonces, finalmente, ¿Perdón? Es el generador del Picard de M. No he definido cuál es, pero... Sí, el generador amplio de Picard. Eso no lo he explicado por qué, pero bueno, es conocido que Picard es Z para el móduli. Bien, entonces la conjetura que plantea Narasimhan, y bueno, otra gente independientemente también lo habían planteado, Galkin, Bellmans, Mukhopadhyay, Mukhopadhyay está en el Instituto Tata, o sea que de nuevo sigue ahí la escuela de estudio de espacios de móduli. Entonces, lo que conjeturan
es que la descomposición va de la siguiente manera. Tenemos O y O1, después tenemos DC y otra copia de DC. Después tenemos DC2 y otra copia de DC2. Aquí CD es el producto simétrico de C, o sea, el D producto simétrico de C. Entonces, todo esto continúa hasta G-2, en el que de nuevo tenemos dos copias de G-2, y finalmente G-1, pero del último solo hay una copia, no hay dos copias. Entonces, esto es compatible con la fórmula para G igual a 2. Para G igual a 2 debería pararse en 1, en C, con una única copia. Entonces, eso es lo que obtenemos. De hecho, el Galkin, Bellmans y Mukhopadhyay van un paso más y llegan a demostrar hasta aquí. Narasimhan y Fonarev Kuznetsov llegan hasta aquí y ellos llegan un paso más. ¿Perdón? DC, sí. Una vez se mete así y la otra vez haciendo producto tensorial con este de aquí. O sea, como aquí tenemos estos dos, o sea, siempre la segunda copia se usa este 1. ¿Y el simétrico de DC? Esto no se sabe muy bien cómo se debería meter. La conjetura... Sí, no, la conjetura se basa en que la descomposición semiortogonal, eso no me va a dar tiempo a explicarlo, está relacionada con la cohomología de Hochschild y con los números de Hodge. Entonces, como los números de Hodge se conocen, a Narasimhan no sé muy bien, de hecho, se le ocurrió primero. O sea, que con Narasimhan hablamos, el equipo somos Kyung-Seok Lee, Narasimhan y yo, y a los dos nos dijo, pues yo creo que debería ser esto. Y él incluso se le ocurrió antes de hacer la comprobación de los números de Hodge. Y entonces le pidió a Lee que calculara los números de Hodge, a ver si coincidían, y también me lo pidió a mí. Yo hice el cálculo de unos cuantos géneros y sí que funcionaba, y luego él ya comprobó más en general que sí que funcionaba. Y sí, Lee tiene un preprint en el archive en el que hace el cálculo completo de los números de Hodge y ven que son compatibles con esto. Y también ellos, me imagino que también, viendo los números de Hodge. Digamos, homológicamente la conjetura es cierta. Sí, sí. Sí, o sea, es un refinamiento de la cohomología de M, podemos pensar. Pregunto, para llegar a esa conjetura para los Narasimhan. Sí, bueno, Aparezcan los productos simétricos, porque claro, hasta donde nos has contado, una serie de productos simétricos. Ya. ¿Por qué meter los productos simétricos y además dos copias? Sí, la razón que él tiene es que son los trabajos, por ejemplo, de Thaddeus y no recuerdo otro, o sea, hay unos trabajos, por ejemplo, cuando se calculaba, bueno, en concreto era para la fórmula de Ferlinde. Entonces, para estudiar la fórmula de Ferlinde, entonces, por una parte, uno tiene el espacio de móduli de fibrados vectoriales y quiere estudiar algo, lo que sea, sobre este espacio de móduli. Entonces, hay construcciones en las que por medio de blow-ups y blow-downs uno puede llegar a un espacio proyectivo, o bien, en el caso de Thaddeus, a algo que... no recuerdo... Sí, a algo que se proyecta a un espacio proyectivo. El caso es que uno relaciona el espacio de móduli con el espacio proyectivo. La idea más simple sería lo siguiente. Podemos pensar en rango 2 que un fibrado vectorial lo podemos intentar escribir como la extensión de dos fibrados de línea. Entonces, las extensiones de dos fibrados de línea van a venir dados por un espacio proyectivo, la proyectivización del ext1. Entonces, así obtienes casi todos los fibrados vectoriales estables. Lo que pasa es que también te van a salir fibrados que son inestables,
y no te van a salir todos los estables, te sale el genérico. Entonces, como tienes inestables, para tener una aplicación al módulo de fibrados vectoriales tienes que ir haciendo blow up y blow down. A ver, lo voy a explicar un poco mejor. Lo que puedes hacer es, en vez de considerar, sí, perdón que no me he liado un poco. Bien, o sea, tienes por una parte el espacio de módulo y de fibrados vectoriales. Por otra parte, uno puede estudiar el módulo de pares, los pares de Bradlow y de García Prada, en el que consideras un fibrado vectorial y una sección del fibrado vectorial. Entonces, estos pares, su noción de estabilidad depende de un parámetro. Cuando el parámetro es muy pequeño, la estabilidad prácticamente es la estabilidad del fibrado vectorial. Entonces, hay un morfismo olvido, que es olvidarte de la sección, y entonces esto esencialmente es una fibración proyectiva sobre el espacio de móduli. Luego, si vas aumentando el valor de tau, al final la estabilidad prácticamente viene gratis en cierto sentido, o sea, con tal de que el fibrado tenga una sección, eso ya le estabiliza. Y entonces allí, si tienes un fibrado y una sección, esencialmente ves que el fibrado lo puedes escribir como una extensión. Si esto es de rango 2, esto de aquí simplemente va a ser el determinante de E. Entonces, el móduli cuando tau es alto es un espacio proyectivo que tú entiendes. El móduli cuando tau es pequeño, esencialmente es el espacio que quieres estudiar, es el M. Entonces, tienes que estudiar cómo varía el móduli cuando varías tau. Eso se hace por medio de blows up y blows downs, y lo que tienes que explotar e implotar, los centros de estos blow ups son productos simétricos. Eso ya se estudió entonces por Zadeus y otra gente, en particular para estudiar la fórmula de Verlinde. Entonces, como cuando uno hace blow ups, hemos visto en la fórmula que aparece la categoría derivada del centro de lo que estás explotando, como lo que tienes que explotar son productos simétricos, entonces es natural que aparezcan aquí productos simétricos. Entonces, claro, un programa que uno podría decir es, bueno, pues entonces como ya tengo los blow-ups y blow-downs que me van de algo conocido a algo que quiero conocer, usando la fórmula del blow-up, pues a lo mejor soy capaz de seguirlo. Pero ahí el problema es que como la categoría no es... no me acuerdo la palabra técnica. O sea, si sé cuál es la categoría derivada de algo, sé cuál es la categoría del blow-up. Pero después, al hacer el blow-down, sé que esto va a ser un sumando de arriba, pero no lo sé identificar, no puedo cancelar. Entonces, lo que sí que funcionaba para calcular la cohomología, que se puede hacer de esta manera, no funciona para esta categoría porque creo que es por no ser una categoría abeliana. Al no ser una categoría abeliana, hay un truco que hacía antes que ahora ya no puedo hacer. Pero uno puede tener la esperanza de que al final el resultado sea el mismo. Esa es... ¿El módulo de variedades de fibrados Sí. es una variedad racional? ¿Perdón? ¿Es una variedad racional? No. No, porque no explotas, porque encontráis, explotas. Ah, no, bueno, sí. Sí, en este caso sí, esta sí es. Ah, el rango. Sí, rango 2 y coprimo. Claro, ese es un problema muy importante al estudiar la racionalidad del móduli. Y aquí la verdad es que no recuerdo exactamente, está demostrado por Schofield no me acuerdo ahora del otro. O sea, recuerdo ahí un resultado que es el mejor hasta el momento, pero no es el resultado final, no sé exactamente cuánto. Este sí que es racional y se puede ver fácilmente. Muy bien, entonces... Vale, entonces, claro, una pregunta que es la que nosotros nos hacemos es, bueno, si la conjetura es que esto se descompone de esta manera,
me puedo preguntar si cada una de estas piezas ya es decomponible o si se puede descomponer aún más. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos en este trabajo, que es estudiar si los productos simétricos de curvas admiten descomposiciones semiortogonales. Entonces, la conjetura, bueno, más bien, esto de nuevo es idea de Narasimhan. Él, de hecho, esto no lo llamaba conjetura, más bien él hace la pregunta y nosotros lo llamamos conjetura, pero bueno. Sí. Y entonces, vale, en el caso de curvas empezamos con el primer resultado, que es de Okawa, es que D de C para género mayor o igual que 2, bueno, para género 1 es que también es cierto, o sea, puedo quitarlo, no tiene descomposiciones semiortogonales, o mejor en inglés, voy a poner las siglas en inglés, semi-orthogonal decompositions. Por otra parte, si D es muy grande, mayor que G-2, entonces el producto simétrico es una fibración sobre la jacobiana y las fibras son espacios proyectivos. Por la fórmula de Orlov ya sé que al ser una fibración en proyectivos va a tener descomposiciones ortogonales. O sea, para D muy grande sí que va a tener descomposiciones. De hecho, no hace falta irse hasta G-2. Antes ya uno tiene descomposiciones. Está el teorema de Oda, que me dice que si D es mayor que G-1, entonces, bueno, no voy a escribirla, pero tiene descomposiciones semiortogonales. Entonces, es muy curioso que precisamente sabemos que hay descomposiciones semiortogonales justo cuando se termina este rango. Así que todo quedaría muy bonito si precisamente en este rango no hay descomposiciones semiortogonales. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, lo primero es el primer teorema nuestro, que bueno, esto en realidad es muy sencillo. DC2 no tiene descomposiciones semiortogonales. Y bien, o sea, simplemente mencionaré que lo que hacemos aquí es que usamos un teorema. Hay un teorema de Kawatani y Okawa que dice que si S es una superficie minimal bueno, es un poco largo el teorema, como no me queda tiempo y tampoco es muy importante. El caso es que simplemente aquí lo único que tenemos que hacer es demostrar que C2 es una superficie de tipo general y que el canónico tiene secciones, entonces, o sea, a fin de cuentas es un resultado geométrico muy clásico que, o sea, si los clásicos no lo escribieron, pues es porque no se les ocurrió, pero vamos. El resultado de Oda, los factores de la D de C son las D de las C D más pequeñas, ¿no? Sí, vale, voy a poner la fórmula. O sea, la descomposición la tengo aquí. Tengo varias copias de la categoría derivada. Exactamente son D menos G menos 1 copias. Y luego tengo C de 2G menos 2 menos D. Esa es la fórmula exacta. Es lo que uno esperaría más o menos claro, como a partir de G-1 ya el morfismo de CD a la jacobiana
no es inyectivo. Entonces ya tienes fibras, entonces es como una especie de blow-up y entonces como es una especie de blow-up tú ya esperas algo y más o menos eso es lo que sale ahí. Claro, no es exactamente un blow-up, entonces no, porque las cosas no son lisas, pero bueno, por lo menos así es como yo lo entiendo. Y luego el segundo teorema que demostramos es que si D es menor que la gonalidad de C, entonces D de CD no tiene semi-ortogonal decompositions. Esto, para traducirlo a algo más concreto, podemos ver cuál es la gonalidad de una curva genérica para obtener un resultado más concreto. Entonces el resultado que obtendríamos es que si C es una curva genérica, entonces la gonalidad es G más 3 partido por 2, entonces si el grado es menor que G más 3 partido por 2 redondeado por abajo, o sea, para una curva genérica y grado este, entonces DCD no tiene descomposiciones semi-ortogonales. Aquí estamos dividiendo G entre 2, entonces podríamos decir que, o sea, si lo que pretendíamos era demostrar que no hay descomposiciones semi-ortogonales hasta G-1, podemos pensar que para la curva genérica hemos demostrado hasta la mitad, más o menos, para hacernos una idea. La gonalidad es el mínimo grado, o sea, consideras. Hay varias maneras de definirlo. La manera más geométrica, piensas en morfismos de C a P1, entonces el mínimo grado de estos morfismos es la gonalidad. Por ejemplo, en una curva hiperelíptica, por supuesto, no tienes, al no ser racional, no tienes morfismos de grado 1, pero sí tienes morfismos de grado 2 porque tienes la involución, entonces la gonalidad de una curva hiperelíptica por definición es 2. Es una manera geométrica de definirlo. También una manera, quizás más para fibrados vectoriales, es el mínimo grado de un fibrado vectorial que tiene más de una sección. O sea, bueno, que la dimensión del espacio es más de 1. Sí. Entonces, eso es importante en este caso porque entonces, si D es menor que la gonalidad, entonces, por eso nos importa a nosotros, el morfismo de C de a J es inyectivo. Eso lo usamos. Y vale, entonces no me queda tiempo para hablar sobre la demostración. Aquí, de nuevo, usamos un teorema de Kawatami y de Okawa. Entonces, el teorema dice que si el canónico, los puntos base del fibrado canónico es un conjunto finito, entonces no hay descomposiciones semi-ortogonales. En particular, si el canónico no tiene puntos base, entonces no hay descomposiciones semi-ortogonales. Entonces lo que hacemos es demostrar que bajo esta hipótesis el canónico de CD no tiene puntos base. ¿Y eso vale para todo D menor que la gonalidad? Sí, para todo D menor que la gonalidad, de los puntos base. De nuevo, el que el canónico de CD no tenga puntos base parece que es algo que los italianos podrían haber demostrado en su momento, a lo mejor lo hicieron, no lo hemos encontrado y entonces, pues bueno, encontramos una demostración de ese hecho. Y luego, para terminar, simplemente quiero
quiero mencionar una conjetura que hay en este campo. Hay una conjetura que no sé a quién es debida, pero consultándose los expertos conocen esta conjetura, que dice que si Kx es nef y además tiene alguna sección, entonces dx no tiene descomposiciones semiortogonales. Y entonces no es difícil, y lo demostramos también nosotros, que esta conjetura implica que dCdD no tiene descomposiciones semiortogonales para D menor o igual que G-1. O sea, si esta conjetura fuera cierta, podemos demostrar que ninguna de estas piezas se puede descomponer más. Y no es difícil el ver que esta conjetura implica esto. Muy bien, pues eso es todo. ¿Se sabe algo sobre la categoría derivada de las variedades históricas iniciales? No sé. Sí, por lo menos yo no lo conozco, pero no. Ya. Sí, había un teorema como en el espacio proyectivo. El espacio proyectivo es una categoría histórica. Ya. Del abanico se podía dar algún tipo de descomposición. Sí, no, pues quizás sí, pero no lo conozco. No, sería interesante el mirarlo. Si un morfismo es finito, es un revestimiento de Galois de grupo G, ¿cuál es la... Perdón, si es finito. Revestimiento finito Sí. de grupo de Galois. Sí. La categoría derivada de una categoría de otra, ¿cuál es la relación? No hay una relación sencilla. En principio, por ejemplo, simplemente pensando en una curva hiperelíptica, sí, si tenemos una curva hiperelíptica, entonces tiene género 2. Aquí tenemos una descomposición. Ah, cierto. Sí. Ya, revestimiento. Ya. Ya, sí, no es verdad. Espera, no si es revestimiento, entonces no. Tampoco hay una relación de la derivada de la categoría derivada del producto directo. Son cada uno de los factores. Sí, o sea, el producto, simplemente el producto de dos estos. Sí, yo creo que esto sí que se debería de poder construir usando las dos. Dice que sería una descomposición semiortogonal. Ya, claro, eso sería una descomposición de Kínez. La categoría de I. Si tiene algo que ver la descomposición de las variedades, ¿entiendes? Con la descomposición ortogonal. No tiene nada que ver. Espacio proyectivo. Sí. No lo sé, tendría que pensarlo, porque claro, un caso particular de esto sería, claro, si tengo una fibración en proyectivos, o bueno, si uno de estos es el proyectivo, entonces sí, tengo la fórmula de Orlov. Pero claro, ahí estoy usando que es el espacio proyectivo porque, bueno, estoy usando... No lo sé, no... Creo que sí, creo que en el caso del producto uno sí que puedo construir la categoría derivada a partir de los factores. Para los revestimientos finitos que decías tú, Teresa,
Hay la categoría de cocientes, la de variantes, ¿no? A nivel de equilibrados lo es. G equivariante. Son los equivariantes. Ya. Eso es lo que les gusta, ¿no? Se ocupa toda la variedad derivada. La de los invariantes por los grupos, la derivada. Pero ¿qué es dado un módulo? Dado un módulo, ¿cuál es el invariante por dentro? No, G equivariantes son los de arriba, G equivariantes por noción de grupo. No invariantes. El pullback de la de abajo, Sí. significa que los equilibrados de arriba, bueno, Ya. Sí. Bien. Los Bien, gemódulos. bien Sí. pero la de arriba Es más la grande, sí. categoría derivada, que además de los que son invariantes, digamos, Ya, tiene los muchos que más. operan, hay otros que no operan. Sí. Quiere decirte que te ha dado un módulo sobre la variedad de la arriba, lo escrito. Ese no opera al grupo G. Si opera al grupo G se obtiene por el tema de ahora por uno de abajo. Pero si lo puedes multiplicar por G, multiplicar por el elemento del grupo, te sale otro módulo. Así sucesivamente. No sé si así se obtienen todos o no. Es que no sé. Era Pero eso había resultado desde el punto de vista de esta cabomata por el bono de la categoría derivada para los espacios proyectivos pesados. De esos los objetos habían testeados por los generadores de Picard que eran generadores con racional. Ya. Y de eso había cosas. Y luego empezaron a hacer toda la teoría. la variedad tónica En simplificada. 2005, 2006 empezaron a hacer toda esta teoría de categorías derivadas para. Y luego estaban los trabajos también de maestros. Eso Cristina nos habla mejor, lo de las resoluciones crepantes para grupos que no son de evaluar, es decir, con ramificación. No, pero las variedades espacios proyectivos pesados son variedades tónicas simplificadas. Sí. Por eso decía, o sea, para partir del abanico se hacía una de esos. Para mí las categorías derivadas son muy difíciles. Porque una variedad es una cosa que es complicada. La categoría derivada es complicada. Sí. Entonces siempre es. Sí. No, y para mí, por eso quiero estudiar estas cosas para entenderlos un poco, pero sí que... ¿Alguna conjetura en rango superior? No. En rango superior, bueno, por supuesto uno puede, si tiene el caso coprimo, de nuevo por Fourier-Mukai puedes tener la transformada. Y ahí, para demostrar que es un embedding, sí que estos lo han hecho, pero necesitan el género ya que se haga muy alto. Al final, en ese caso concreto, el ver que la categoría derivada de C se mete dentro de la categoría de M, al final se traduce en calcular, el demostrar que ciertos grupos de cohomología son cero. Entonces se usan teoremas de ese tipo, pero resulta que no funcionan muy bien para rango superior, en el sentido que tienes que empezar a exigir que el género sea muy alto. Las piezas finales, digamos. Sí, no, y ahí simplemente uno se pregunta de aquí, sino para esto. Rango 3 grado 1. Sí, no. Sí, no he pensado. Sí, no sé. Bueno, Gracias.